Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticia. Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Para nosotros es un gusto por ser la primera mañana aquí en Radio Nuevo Día, aquí en Río Gallegos, ser la primera mañana en Perito Moreno a través de FM Activa, la primera mañana en San Julián a través de Radio Líder 101.5 y también la primera mañana en FM Tiempo en vivo en la cuenca carbonífera para Río Turbio y 28 de noviembre. Somos La Otra Gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gente, buen día, Pichoncito, ¿todo bien? Acá preparando, renovando el mate. Bueno, algunas cosas de último momento, pero todo bien, perfecto en esta mañana fresquita de martes que tenemos aquí en la capital provincial. Y saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros. Así es, amaneció nubladito con lluvia débil en la capital de la provincia de Santa Cruz. Sí. No sé si se percataron, pero llovió algo, ¿no? Sí, ¿Se dio cuenta, comandante? Sí, bastante. No escuché nada, pero sí se percibe, se nota la humedad, están las calles mojaditas. Sí, lo que no noté fue mucho frío a pesar de la lluviecita. El viento está prácticamente calmo, así que y la humedad es alta, pero a pesar de eso la temperatura, claro, no es mala, ¿no? La térmica tampoco. Bueno, no tengo la actualización de las 8, así que vamos a esperar un ratito. Sí. Hasta tener acá ya la tengo, mira. Estaban esperando que empecemos nosotros para actualizárnoslo. ¿Lo pedís, lo tenés? La temperatura 5 grados, 1/10 en Río Gallegos. La sensación térmica 3 grados centígrados. Ah, mira. El cielo parcialmente nublado con lluvia en la hora anterior. Claro. Humedad 78%, presión 1006 hectopascal. Viento del oeste a 9 kilómetros en la hora, o sea, esto es calmo para nosotros. Visibilidad 30 kilómetros, espera una temperatura máxima hoy en Río Gallegos de 11 grados centígrados. Para la mañana lluvias aisladas, la tarde se presentará con cielo parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Hoy 23 de abril, mañana miércoles 24, la misma temperatura, 11 de máxima, el jueves 12 de máxima, pero ya empieza a caer hacia el fin de semana.
6 de máxima el viernes solamente y 7 de máxima ya el día sábado. O sea, sí que se nota un descenso importante de la temperatura, que se notará el viernes, sábado y domingo. Hay una alerta, a ver, una alerta, nada, para esta zona todo tranquilo, para la provincia de Santa Cruz, el sistema de alerta temprana nos pinta de verde, lo mismo para mañana miércoles y para el jueves también, hay condiciones, digamos, normales para esta época del año. Muy bien, vamos a saludar a nuestra gente de 28 de noviembre y Río Turbio. Buenos días a la cuenca minera. Allí el cielo a esta hora está parcialmente nublado. La temperatura real 1 grado 4 décimas bajo cero. Y la sensación térmica 4 grados 2 décimas también negativos. La humedad 82%. Óptima es la visibilidad. El viento sopla desde el este a 7 kilómetros. Y hoy van a tener allí una jornada bastante fresquita, porque la mínima estaba estipulada en 3 grados bajo cero reales y la máxima en tan solo 7 grados para 28 y Río Turbio en esta jornada de martes 23 de abril. Tanto para la mañana como para la tarde, el cielo va a estar entre mayormente a parcialmente nublado, igual que por la noche. Así se va a presentar esta jornada. En Puerto San Julián la temperatura es de 4 grados 2 décimas, la sensación térmica 6 décimas de grado bajo cero, humedad 57%, presión 1004.1 hectopascal, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. La máxima hoy llegará a los 11 grados centígrados por la mañana y por la tarde, cielo parcialmente nublado. Nos vamos a saludar a Perito Moreno. Hola, Perito. No tenemos los datos actualizados de la capital arqueológica, pero les vamos a adelantar que para hoy, martes, se espera una mínima de 3 grados bajo cero, tal vez ya la hayan alcanzado, y una máxima de 9 grados en Perito Moreno, tan solo 9 grados. Por la mañana y por la tarde, al igual que por la noche, el cielo todo el día, directamente en Perito, parcialmente nublado. Muy bien. Así va a estar el tiempo allí en la capital arqueológica. Comandante, buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo Bueno, bien? muy buenos días a todos. ¿Cómo estuvo? Oh, con mucho trabajo, ¿no? Ni hablar, ni te cuento. Mucho trabajo ayer con la cadena nacional y Hoy no demás. sabe el día que le espera también, otro ¿Sí? más. Sí, olvídate. ¿Cómo estás, Brian? Brian Álvarez en los controles. Gracias a Juli Quiroz, que acá, además de manejar el streaming, está... Le está metiendo mano a todos. Sí, sí. Correte. Te va a estar moviendo igual. No, yo me quedo quietito, Bueno, Juli Quiroz aquí operándonos el streaming. Ya estamos repasando los títulos que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. Destaca que el gobierno nacional anunció que depositó el 100% de gastos de funcionamiento de universidades con un aumento del 70%. Se acordó tarde, ¿no? Sí. Porque... Igual hay que hacer una salvedad acá. Una cosa son los gastos de funcionamiento de la universidad. Gracias, Julián. Muy amable, gracias. Ahí está, gracias. Un problemita con el retorno. Una cosa son los gastos del funcionamiento, que es ínfimo respecto del presupuesto universitario, el gasto de funcionamiento. Es como que yo te diga, bueno, mira, te voy a depositar todo lo que vas a gastar en nafta este mes. Y el resto, Claro. de hecho, algo así lo contaba incluso con porcentajes cuando hablamos con Alfredo Fernández, profesor universitario. De la No, UMPA, de claro. la Unidad Académica Río Gallegos. Se deposita el 100% en este concepto, gastos de funcionamiento, pero es ínfimo, reitero con esto, respecto al presupuesto total de la universidad. Claro, claro. De todos modos, digo,
más allá de esto que el gobierno en principio quiso vender como un acuerdo con los rectores de las universidades, luego como ya a esta altura como un manotazo de ahogado. El gobierno creo que equivoca fuertemente el camino. El camino del recorte no quiere decir que el Estado se tenga que desligar de todo, y menos de la educación, que al igual que la salud son pilares de un pueblo. Y no puede ver todo con la mirada de el gasto y el libre mercado, ¿no? Hay lugares donde la mano del Estado tiene que llegar, porque si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Ujú. Un privado, lógicamente, lo que busca es el rédito. Y no siempre ese rédito está asegurado para aquellos que buscan la ganancia. Y está bien que así sea, porque para eso son empresarios. No lo veo tan mal. Pero para esos lugares, para esos puntos, para esas áreas y esos temas, tiene que estar el Estado. Y en este caso, el gobierno se tendría que haber sentado a dialogar francamente. Ahora, con la espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno, porque saben que la marcha de hoy va a ser multitudinaria, porque va a participar la gente que está involucrada directamente, pero muchos otros también que entendemos que la universidad pública y la educación pública, porque hoy es la universidad, pero mañana qué otra cosa será, ¿eh? Tiene que estar garantizada, tiene que ser para todos. Hay que replantearse algunas cuestiones seguramente. Seguramente. Puede seguir funcionando como venía hasta ahora, dependiendo en un 100% de un Estado. Probablemente no, haya que replantearla. Claro, Pero también. tiene que ser gratuita en principio. En principio. Hay que replantearte cuestiones, es Sí, verdad. sí, sí. Eso no quiere decir Porque, que uno claro. no dé el debate en ciertos Claro. temas que tienen que Ujú. resolverse, mejorarse, pulirse, como estudiantes crónicos de estar 10, Ujú. 15 años. No, que se abra el debate. No decimos que se quede tal cual está. Mejoremos ciertos aspectos, pero no podemos hacer de cada tema muerto el perro se acabó la rabia. El Estado no puede tener esa postura. Tal cual, obviamente, pero bueno, hay que replantearse algunas cuestiones porque Seguro. no puede no puede depender de un hilo y de los ideales que tenga aquella persona que venga a conducir un país, Ujú. ¿no? Tiene que ser una cuestión de Estado y ya que quede predeterminado de esa manera Esto el no se sistema toca. universitario, Ujú. porque si no siempre volvemos a lo mismo. Claro. El peligro de la década del 90, que en esa Ujú. época nos tocó defenderla Sí, a nosotros cuando Caballo la quería arancelar. exactamente, Entonces, bueno, exactamente. tiene que ser una cuestión de Estado. Por ejemplo, Ujú. yo lo sigo a Hipólito Trefinger, es Me parece que es un gran ejemplo sí, esto que vos vas a Hipólito mencionar. es doctor en matemática, es de los antiguos el joven doctor en matemática, hijo de la escuela pública. Ujú. Hizo el jardín de infantes y la primaria en los antiguos, después se fue a estudiar a La Pampa, allí empezó en la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, y hace una publicación Hipólito. em, en su Facebook, toda mi escolaridad fue pública, dice, tanto el primario como el secundario, lo hice en la escuela pública. Una vez que egresé, para seguir estudiando, me tenía que ir de los antiguos. Eso implicaba vivir muy lejos de mi casa, pagar un alquiler, viajar, claro, Ujú. claro. O sea, contextualicemos. Irte de un pueblo como los antiguos, de Gregores, de Perito, ya sea estudiar acá a Río Gallegos, ¿no? Ujú. Donde sí tenés universidades. Ya en principio lo que significa El eso, el desarraigo. desarraigo y Sí, el sí. gasto. Ujú. Bueno, él avanza en su posteo, dice que primero se fue a estudiar licenciatura en matemática Tandil, después a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, bueno, y avanza para llegar a una conclusión que es a donde quiero ir. Sin la educación pública, dice, no hubiera podido seguir mi vocación. Su vocación, que él me la contó personalmente, tuve la posibilidad de entrevistarlo, su vocación que nació en la escuela primaria, creo que es la escuela 17,
en la escuela primaria de Los Antiguos, ahí nació. Y sin la educación pública no lo hubiese podido cumplir. Ujú. Em, Hoy tengo la convicción que puedo ayudar, porque claro, creo que está dando clases en la UBA, pero para eso las universidades nacionales tienen que ser capaces de pagar sus servicios. ¿M? Pero dice esto, atención, tampoco quiero volver atrás, al mismo punto que estábamos hace un año. Quiero algo superador, algo mejorado. Soy de la opinión que necesitamos darnos una charla sincera como comunidad para decidir qué tipo de universidad y sistema científico queremos, porque también está trabajando a partir de este año en el CONICET. Volvió a la Argentina porque en realidad estaba fuera. Pero para poder tener esa charla, tanto las universidades nacionales como el sistema científico público tienen que existir, y para eso se necesita presupuesto. Claro. ¿Mm? Bien, obviamente iniciamos de esta manera porque va a ser Uno de los lo temas, que va a si marcar no- anticipando la agenda de este martes, de este martes 23 de abril en todo el país, por o al supuesto. menos en las ciudades que tienen sede universitaria nacional, universidad pública, habrán marchas y habrán movilizaciones. Obviamente. Y aquí en la provincia de Santa Cruz, y ya que estamos, lo vamos a mencionar, se van a realizar distintas convocatorias. Ya están realizadas esas convocatorias. Y en Río Gallegos la concentración, como lo hablaba ayer también Karina Dodman, que es la secretaria general de la DIUMPA, en Río Gallegos se van a juntar a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Güemes, que es la plaza que nosotros conocemos como Plaza de los Leones, y a las 5:30 van a marchar al mástil principal. Atención, en Río Turbio, donde también hay una unidad académica de la UMPA, la concentración es en el mismo horario, en ese lugar, para marchar a las 5:30 de la tarde también hacia la Plaza Teniente Castillo. Bien. En Puerto San Julián, buen día Puerto San Julián también, recién contábamos los datos del tiempo de allí, se concentran 17 horas en Piedrabuena y San Martín, y media hora más tarde van a marchar también al mástil principal. En Caleta Olivia la concentración es a la misma hora, a las 5 de la tarde en el playón de la UMPA Huaco, y a las 5:30 van para el Gorosito. En las Heras la concentración es a las 18:30 en el cibereducativo, en el Calafate es a las 16 horas en el CUNEC, y en Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, y en Puerto Santa Cruz concentran a partir de las 5 de la tarde también en los cibereducativos. Bien, ayer lo adelantaba Karina Dodman, manifestaciones y marchas en la tarde del día de hoy en defensa de la universidad pública. Bien, esto en sintonía con lo que va a pasar en Capital Claro. Federal y en Plaza de Mayo puntualmente. Comuníquense con nosotros, déjennos sus mensajes, así como ya lo hizo Enrique en nuestro primer saludo Siempre prácticamente todas las tempranito, mañanas. Sí. Buenos días, lluvioso. Karina y Claudio, abrazo grande Enrique, gracias por ser uno de nuestros fieles oyentes. Decía, comuníquense al 2966 51 60 51, el teléfono de Radio Nuevo Día. Gracias a nuestros auspiciantes, aquellos que hacen posible que estemos al aire aquí de lunes a viernes y seamos la primera mañana en esta radio. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Recordad también que podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio. Y para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán, en calle Los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino.
Y la otra opción para una propuesta más familiar son las cabañas del Titán. Están ubicadas en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966 74 62 19. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Los invitamos a sumarse a la otra gestión que van a ser muy bienvenidos. 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Vamos a anticipar con quiénes vamos a estar hablando. Vamos a empezar de atrás para adelante. Sobre el final de nuestro programa, alrededor de las 9 menos cuarto menos 10, vamos a estar en contacto telefónico con quien fuera concejal, con quien fuera, es concejal mandato cumplido, fue candidato a intendente también de la ciudad de Río Gallegos. Hablamos de el profesor Leonardo Roquel. ¿Por qué lo convocamos al profesor Leonardo Roquel? Ayer destacábamos, y esto lo cubrimos a través de un móvil que hicimos para Nuevo Día en el transcurso de la mañana, como parte de la celebración que hizo el Consejo Deliberante de Río Gallegos de un nuevo aniversario de ese cuerpo parlamentario municipal. Claro está que estuvo el intendente de la ciudad, Pablo Grasso. En un momento, cuando estaba haciendo uso de la palabra en el discurso, luego de haber hecho lo propio el presidente del Consejo Deliberante de Río Gallegos, Julio Aravena, entre otras cosas, el intendente de Río Gallegos mencionó, y estaba sentada en primera fila, la diputada nacional Roxana Reyes, mencionó que iba a propiciar, y es más, que iba a enviar al Consejo Deliberante un proyecto para que la capital de la provincia de Santa Cruz vaya en sintonía con esto que viene pregonando la legisladora nacional. ¿A qué se refiere la iniciativa? A el proyecto de ficha limpia. Que aquellas personas que se postulen para ciertos cargos selectivos, como así también funcionarios del gobierno, que no tengan, digamos, condenas ni en primeras ni en segunda instancia, hablamos de la justicia ordinaria, en delitos de corrupción. Dijo ayer la diputada Reyes, porque estuvimos hablando con ella para Nuevo Día, se refirió ella puntualmente a los delitos de corrupción, pero, por ejemplo, la iniciativa que ya estaba presentada en su momento en el Consejo Deliberante de Río Gallegos y que fue al archivo, era más amplia también. Delitos de corrupción y de contra la integridad de las personas. ¿Quién había? Bueno, esto se tomó muy bien, digamos, en ese momento cuando el intendente dijo, voy a tomar una iniciativa de la diputada Reyes. Dijo, Ro, es tuya, ¿no? Así le dijo. ¿Ro le dijo? Sí, Ro, sí. Ro, es tuya, le dijo la iniciativa, el proyecto. Sí, le dijo la diputada, que estaba con los ojos como el 2 de oro, sorprendida. No sabía ella, no se lo esperaba. No, porque después se lo pregunté y dijo que no sabía. Incluso se lo pregunté al diputado Echazú también, le digo, ya lo habían hablado con el intendente y él muy sinceramente me dijo no. Está bien. No, se ve que fue una idea de el intendente Grasso. Bueno, de proponer que Río Gallegos, al igual que ya lo han hecho otras localidades, simplemente la ficha limpia. Perfecto. ¿No? Pero ¿por qué vamos a hablar con Leo Roquel? Y bueno, y ahí decíamos, por eso decíamos, ya había una iniciativa que en su momento la había presentado, y cuando era concejal, el profesor Leonardo Roquel, que no prosperó. Y Grasso era intendente. Claro, porque lo que se entiende es que los concejales que respondían al intendente, bueno, no acompañaron ese pedido y esa propuesta que había hecho Leonardo Roquel. Obviamente por bajada de línea de Grasso. Bueno, de ese tema... Si bien tenía la potestad personal de tratarlo o no, los concejales, bueno, sabemos que respondían a intendente Grasso.
eso pasa siempre, ¿no? Los concejales, sean del signo político que sean, en general hacen lo que indica el intendente. Obviamente te van a decir que no y te lo van a negar, pero sabemos cómo funciona esto. Bien, así que esa es la primera nota que vamos a abordar, el primer tema que vamos a abordar ahora dentro de un par de minutos nada más. Y más tarde vamos a estar hablando telefónicamente con una joven señora de Los Antiguos, de la localidad de Los Antiguos, Laura La Cuadra se llama, por una controversia suscitada a partir de la preadjudicación de 30 viviendas en esa localidad. Siempre se arma lío cuando se van a entregar Claro. viviendas, ¿no? Me acuerdo del Calafate como en un horizonte muy cercano, ¿no? Sí, claro, siempre, siempre, absolutamente. Ujú, Obviamente esto por la necesidad habitacional, por seguro. la demanda que hay cada vez más incrementada y más notable aquí en la provincia de Santa Cruz, pasa eso. Claro. Em, ¿Pero qué sucedió? Y sucedió que, bueno, se preadjudicaron estas viviendas y a partir de la publicación de la nómina de estos 30 preadjudicatarios, hubo gente que no quedó conforme y que salió a cuestionarlo severamente Sí. esta decisión, que en realidad la comisión evaluadora la integran los 5 concejales de Los Antiguos. Y volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando recién aquí, casi a lo mismo. Obviamente se politiza y cada uno quiere llevar agua para su molino porque tiene mayores o menores compromisos con vecinos de la comunidad en una localidad chica. Son 30 viviendas únicamente las que se enteran Claro. y aparentemente la mano de algún político estaría intercediendo en esta cuestión. Bueno, ahí se están Claro. mezclando distintas cosas. Lo que sí Ujú. vi anoche y muy tarde, una especie de pronunciamiento en una carta pública que estaba Ujú. publicado justamente, valga la redundancia, en el Facebook Municipalidad de Los Antiguos, una carta por parte de la actual intendenta de Bien. ese municipio, Zulma Neira, ¿no? Ella, a través de esa carta, hacía un relato de cuál es el cuadro de situación, Bien. cómo fue el proceso en la preadjudicación, cómo lo venía manejando el Consejo Deliberante, cómo se preseleccionaron a los futuros titulares de las Ujú. viviendas y después cómo se empiojó todo, Claro. toda esa Claro, situación. y esta jovencita es preadjudicataria, nos comentaba, yo soy analista de hace años, yo me quedé afuera de los planes de vivienda anteriores. Ujú, También salí a la calle a reclamar en su momento, dice, pero bueno, en esta me corresponde. sí. En la anterior nos decían, me quedé afuera por un punto. Entonces, bueno, quiere salir a contar un poco la situación que corresponde, pero más que nada para defender lo que entiende que es de ella. Ok, Y que no por interferencias o intervenciones políticas, que es Ujú. lo que se está dando, porque estas maniobras aparentemente estarían siendo gestadas en la unidad básica del ex intendente Julio Belomo. Aparentemente de ahí vendría toda esta movida. bueno, Básicamente apuntando Qué los cañones bárbaro. a la intendenta Zulma sí, Neira, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Allí se estaría articulando toda esta movida de sacar gente a la calle, de propiciar estos desentendimientos y demás. Así Y que no, y además de utilizar, Ujú, ¿no?, la necesidad de la gente con un fin político, claro. algo que realmente, si lo tengo que calificar como realmente pienso, creo que acá el comandante nos corta el micrófono, ¿no? Porque No, claro. dejémonos de hinchar un poco, ¿no? No, La claro. situación no corresponde, pero además en este momento tan Ujú. crítico que estamos viviendo, No, impulsar obviamente, y utilizar la necesidad de la Ujú. gente, bueno,
esperemos que esté totalmente equivocado. Claro, jugar pegar bajo, usar un Totalmente, golpe sí, bajo. por debajo de la línea de flotación, tal cual. Tal cual. Bueno, así que vamos a estar hablando con Laura La Cuadra en algunos minutos nada más. Muy 8 de bien. la mañana, 33 minutos. Ya lo vamos a llamar a el profesor Leo Roquel para hablar en un ratito, en unos instantes, sobre este tema que ya les hemos presentado. Mientras tanto, le mandamos un gran abrazo a Corcho Velázquez, que nos dice buen día, que sea una linda jornada, y también a Hugo Sánchez, que dice buen día, los escucho todos los días mientras voy al trabajo, que tengan un excelente día. Vos también, Hugo, muchísimas gracias por tu mensaje que llegó al 516051, como el de Betty, que nos dice, está frío, perito, así con signos de admiración. Betty, te mandamos un cálido abrazo desde aquí, desde Río Gallegos, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Me corre así un escalofrío cuando me dicen perito. Sí. Felicitaciones, Hipólito. Esto haciendo referencia al mensaje que leíamos y publicado en sus redes sociales de Hipólito Trenfinger, ¿no? Doctor en matemáticas, hoy investigador del CONICET, profesor en la UBA, hijo de la educación pública santacruceña en principio. Claro. Que bueno, daba su postura respecto de la situación, ¿no?, que está atravesando. Y es por eso que Liliana dice felicitaciones, Hipólito, muy buen ejemplo, sé de lo trabajador que es su papá, ¿no? Es cierto, yo también lo sé. Hipólito es hijo del chacarero de los antiguos, de Walter Trefinger, el de la chacra Don Neno, ¿viste? Así que bueno, gracias por traerlo y por destacarlo también. Bien, vamos a cambiar rápidamente de tema porque gracias al comandante ya nos está escuchando nuestro primer entrevistado de esta mañana. Y decíamos, ayer en el marco del aniversario del Consejo Deliberante de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso dijo, hay que rescatar aquellas buenas ideas para poder salir adelante. Vamos a tomar una idea de la diputada nacional Roxana Reyes y vamos a mandar al Consejo Deliberante un proyecto de ficha limpia. Nosotros no tenemos nada que ocultar ni que esconder y tenemos que ir de frente con las ideas. Pero aquí, que en su gestión como concejal había presentado un proyecto de similares características, Leonardo Roquel. Entonces dijo, epa, y cuando yo lo presenté, ¿qué pasó? ¿Me lo ningunearon? ¿Vale? ¿Me lo cajonearon? El mío no vale. Claro. Bueno, preguntémoselo, ¿qué te parece? Dale. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Karina, Claudio, te estamos saludando. A ver si lo podemos escuchar. Buen día, ahí está. Buen día, sí. Karina. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, bien, perfecto. Buen día para ustedes. Buen día, Leo. Buen día. Contanos, ¿qué te pasó cuando te enteraste de esta situación? A ver, no tenemos problemas, comandante, no lo podemos escuchar bien al profesor Leonardo Roquel, que está en comunicación telefónica con nosotros. Hola. No me escucho. Ahí está. No, por ahí capaz que acá está bien, pero por ahí capaz que Leo tiene algún problemita de conectividad. A ver si nos escuchás, Leo, ahora. Yo los escucho bien, ¿eh? Perfecto, ahora ahí sí. Estamos. Ahora parece que sí. No toquemos nada, quedémonos quietitos. Te consultábamos, ¿qué te pasó ayer cuando te enteraste de toda esta situación? Bueno, primero que estaba en el Consejo Deliberante porque había sido invitado como ex concejal al nuevo aniversario del Consejo. Entonces estábamos presentes varios concejales mandato cumplido. Y bueno, obviamente me llamó la atención cuando anunció el intendente que quería implementar ficha limpia para lo que son los candidatos a ocupar cargos en la ciudad de Río Gallegos. Un proyecto que en mi caso ya lo había presentado, acompañado por la concejal Daniela D'Amico y el concejal Pedro Muñoz. Habíamos hecho un proyecto de bloque
y no tuvo, no llegó a buen término, ¿no? Porque los concejales del oficialismo en ese momento lo enviaron al archivo, primero en comisiones y luego al archivo. Entonces, el intendente tuvo en su momento en la oportunidad a través de sus concejales de acompañar este proyecto que, como decía en ese momento y defendía esta postura, no, o sea, no le hacía mal a nadie, es un proyecto que podíamos acompañar en unanimidad a todos los concejales, pero bueno, como era un proyecto que venía de la oposición, fue enviado al archivo, así como tantos otros. Entonces, la verdad, celebro que lo quiera impulsar ahora, ¿no? Pero tiene que ir al archivo y buscarlo y ponerlo en comisiones y de esa manera darle visto bueno a través de sus concejales. Creo que ahora tiene una composición diferente en el Consejo Deliberante que, que lo lleva a querer hoy al intendente ir quedando bien con muchas cuestiones que ha planteado la oposición en su momento, y este es uno de los temas, ¿no? Claro, justamente me leíste el pensamiento. Te iba a preguntar, ¿qué te parece que ha cambiado o cuál es la motivación que han llevado al intendente por ahí a cambiar esa actitud respecto de una misma iniciativa? Pero bueno, lo acabas de decir. Respecto de qué alcance tenía el proyecto que vos presentaste, yo lo estuve leyendo ayer, pero para que vos se los cuentes a la gente que nos está viendo a través del streaming o nos escucha a través de la radio. Bueno, era para todo candidato que estuviera, que tuviera una sentencia firme, ¿no? En lo que era primera instancia o segunda instancia, que no puedan ser cargos selectivos, que no se puedan presentar a las elecciones, y de esta manera, bueno, personas que hayan sido procesadas no puedan tener funciones, ¿no? En un cargo del Estado. Es algo que también se venía trabajando a nivel nacional, bueno, que a Claro. nivel provincial directamente tampoco tuvo discusión, y en los consejos deliberantes, salvo el de San Julián, que había sido aprobado, tampoco había tenido la misma suerte estos proyectos en otras localidades. Entonces, en este sentido digo que el intendente creo que busca más para la tribuna generar eh, eh, algo que por ahí ha sido él muy criticado, ¿no? En sus 4 años de gestión, el tema de la transparencia, el tema Sí. de buscar estas cuestiones que el intendente no deja muy claro de cada vez que uno le consultaba y lo ponía en esos problemas, él trataba todo el tiempo de decir que rendía números, que rendía cuentas, y bueno, esto es lo que uno trata de cuando está en la función, que es algo del legislativo. El legislativo es el que lo tiene que trabajar en cada uno de estos proyectos, poder ser acompañado por los concejales del oficialismo. Claro. Ese es el camino, ¿no? Y no lo han tomado, como con otros proyectos. También el intendente esta semana, con el amparo que ha presentado el municipio por la suba de tarifa de gas, a la cual estamos de acuerdo todos que esta zona es una zona donde no es un lujo tener el gas. Bueno, tampoco es un lujo tener un vehículo, por eso nosotros habíamos planteado el tema del patentamiento, ¿no? El impuesto automotor que tenían los vehículos en la ciudad de Río Negro, y otro proyecto que también fue enviado al archivo, y es un impuesto que lo tenía a mano para retocar, como el valor módulo también es un proyecto de mi autoría donde le pedimos al intendente que no aumente el valor módulo según el aumento que reciben los empleados municipales, sino que sea un 50% del mismo, y también fue enviado al archivo. Entonces tuvo herramientas como para, sobre temas que él está hablando e impulsando, poder actuar, y creo que después termina haciendo estos anuncios que son, como te decía, para la tribuna. Claro, no nos sorprende básicamente porque sabemos que esto era una cuestión
una constante, no solo en el Consejo Deliberante, también pasaba en la Cámara de Diputados, que todos los proyectos, iniciativas que venían de la oposición, ni siquiera las leían Sí, sí, directamente sí. a comisiones en algunos casos y después no se trataban y terminaban, tenían destino de archivo directamente. O sea, no nos sorprende, pero ponemos el énfasis en esto porque se hablaba de la transparencia, algo que parece básico y Ujú. esencial, ¿no? La Sí, sí. transparencia si querés Y- ser candidato. Oh, Totalmente. Y el tema también de publicar los números, ¿no? De los actos de gobierno son importantes y el ujú, municipio ha quedado en un debe en esto también a través del sí. boletín ujú, oficial, de publicar licitaciones, concursos, en qué se gasta la plata de los vecinos. Hoy vemos muchísimas obras que están paradas, que algunas tenían financiamiento nacional, otras financiamiento provincial y otras que el municipio las hacía por cuenta propia. Bueno, un montón de obras que han parado y entonces la pregunta viene después, ¿y en qué gastamos la plata que recibió el municipio en todos estos 4 años que pasaron, ¿no? ujú. ¿Qué se hizo con la plata de la recaudación de los impuestos de los vecinos que no pudimos terminar el nido, que fue un anuncio que en ese lugar se iba a trasladar lo que era el área de niñez municipal, las obras de cordón cuneta y de asfalto de muchas cuadras de la ciudad, que son más del 50% de la ciudad, seguimos sin tener asfalto y en estas épocas de invierno que se acercan es muy difícil transitar por muchos barrios de la ciudad. Bueno, las únicas que anunció que iba a continuar por ahora son las de Maradona y Sapiola, que las va a terminar con fondos propios, pero bueno, quedan muchas otras que han quedado obras abandonadas y sabemos que al retomar cada una de esas obras bueno, tiene que haber una nueva licitación, un concurso, ver cómo se va a seguir con cada una de esas cuestiones, ¿no? Ujú. ¿Cómo estás viendo, ya que estamos hablando y mencionas distintas obras y cosas de la gestión del intendente, a ver, este perfil que quiere tomar o que está propiciando, está intentando tomar Pablo Grasso, fronteras afueras de Río Gallegos, ¿no? Primero recorriendo también la provincia de Santa Cruz, ya lo había hecho como candidato a gobernador, pero ahora también que se muestra con referentes políticos, sindicales a nivel nacional, la participación, digamos, también buscando instalarse en la región patagónica con sus pares y con mandatarios. Creo que el intendente está aprovechando en un sector donde no han quedado referentes, donde eh, quienes estaban en el gobierno provincial pareciera que han abandonado totalmente en las gestiones anteriores, ¿no? La política, ¿no? Hablamos del espacio de Alicia Kirchner y todos sus funcionarios, y bueno, ese lugar ha quedado vacío y lo está ocupando hoy Ujú. el intendente de la ciudad, que es el único intendente, o sea, es el único eh, espacio que encuentran hoy y el único dirigente que puede llegar a relacionarse con otros dirigentes del mismo color político Ujú. a nivel provincial y a nivel nacional. Sabemos que también al tener estas causas o luchas que se están llevando a nivel patagónico, sea el tema de las tarifas, sea el tema de los recortes en la obra pública y demás, también se reúnen con dirigentes de otros colores políticos para Ujú. poder Claro. impulsar cuestiones que tienen que ver y que tienen similitud en la Patagonia. Pero creo más que nada que está aprovechando un lugar Ujú. que ha dejado un espacio político y que hoy lo está aprovechando de esta Claro, manera, no, ¿no? no, pero Ujú. igual no hay que quitarle mérito. Es el intendente de la capital de Santa Cruz y fue reelecto, ¿no? No, por supuesto. Obviamente que ese Sí, lugar sí, no le vino de holgadamente. arriba, no le vino porque se No, corrió Alicia Kirchner. En realidad él fue creciendo. Cambiando de tema, Leo, hubo plenario del radicalismo del partido la semana pasada. No sé si tuviste la posibilidad de participar o no tenés esa potestad. sí, nosotros, Claudio, estamos sentados en la mesa como una fuerza minoritaria que fue la que Ajá. en el 2022 participamos de la elección y eso nos dio
lugares en la mesa con por lo menos 5 personas que son dirigentes políticos que están sentados en la mesa del plenario, y bueno, hemos participado de las últimas convocatorias que ha tenido el Comité Provincia, y bueno, estamos trabajando en ese sentido, tanto por las cuestiones nacionales como provinciales y también locales, ¿no? ¿Y por dónde se empieza dentro del radicalismo provincial? Bueno, la verdad que es algo muy delicado, ¿no? Lo que está pasando en el radicalismo a nivel nacional, como también a nivel provincial, donde debemos fortalecernos y enriquecernos de nuevas figuras, de poder trabajar también con intendentes electos, poder de cada una de las localidades poder generar acuerdos, y también saber cuáles son las necesidades de muchos comités hoy que están cerrados y que necesitan empezar a trabajar en pos de lo que va a ser también el 2025, donde vamos a tener una elección de medio término. Bueno, el radicalismo tiene que ir pensando en esa elección y generar los cuadros necesarios para tener dirigentes que puedan no solo fortalecer a la Unión Cívica Radical, sino que también darle un recambio, una oxigenación a la política de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Bien. Leo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por atendernos y charlar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes, que tengan una excelente semana. Igualmente. Leo Roquel, el profesor Leo Roquel hablaba con nosotros, es concejal, mandato cumplido de la ciudad de Río Gallegos, fue candidato a intendente también en las pasadas elecciones. Y propiciaba, por eso, la convocatoria y la primera parte de la charla, el proyecto de ficha limpia. Estábamos mirando también internamente el borrador de justamente esa iniciativa que había presentado cuando formaba parte, cuando integraba el Consejo Deliberante de la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, otro de los temas que destacamos por lo trascendente, porque marcó la agenda de ayer lunes y lo resumimos en un posteo en nuestra fanpage, en la otra gestión, está referido al encuentro y al ofrecimiento en mesa paritaria del gobierno de la provincia de Santa Cruz a la administración pública provincial. Sí. Te vi en un móvil para el Nuevo Día hablando con el ministro de Trabajo, con Julio Gutiérrez. Entre otras cuestiones, dijo el ministro que de todas las paritarias que venimos desarrollando, esta fue la mejor paritaria por el nivel, dijo. Se amigaron, parece, Ajá, ¿no? claro. Porque viste que estaban enojadísimos con ATE y ATE con, fundamentalmente con el ministro Julio Claro, Gutiérrez. Ahí claro. hay un Lo que pasa es que, encono, claro, ¿no? esta fue la mejor porque las otras Sí, no era habían que- terminado sí, sí. en muy buenos términos. Estaba ¿no? como bolsa de gato en la paritaria. Claro, claro. Recordemos, ¿no? Que en su momento, con la mano del gobierno, del ministro de Trabajo, fue que se aprobó una paritaria, o sea, se aprobó un aumento. Sí, Entonces, sí, claro, ATE se enojó. que después a la tarde hubo una conferencia de prensa de ATA, recordarán. O sea, Sí, y si sí. terminaron en esos términos las paritarias anteriores, sí, ya que termine. Sí, se es un- dijeron de todo, además por los medios, ¿no? Claro, lo digo, ya que Impresentable, poco serio, de todo. el hecho de que ya termine la de ayer ya es un gran avance. Y No, una no, pero gran aparte mejora. no ahorró elogios el ministro Claro, sí, sí. Julio Gutiérrez, sin personalizar, Mm. habló de la dirigencia gremial Claro, sindical. esto también fue lo primero que dijo, ¿no? Que empezamos a tener un canal de diálogo extraordinario. Ujú. Hoy iniciamos el camino que queríamos, dijo. ¿Eh? Pero vamos a lo importante, propuesta, que es sí, la bueno, propuesta que le hicieron a los trabajadores pero de la quería administración resaltar pública. esto porque, bueno, por los términos en que Obvio. destacó ese camino, ¿no? Sí, 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 Ese sí, diálogo. Bueno, sí. ¿la propuesta en qué consistió? Recordemos, venimos de una propuesta. De la semana pasada el gobierno había ofrecido un 8% a mayo y un 8% a junio, en Sí. todos los casos no remunerativo. Sí, y lo hablamos con Gustavo Saldivia. ¿Mm? Y dijo bajo ningún punto de vista. Exacto.
Bueno, la propuesta consiste en un 8% al mes de abril, o sea, porque en la discusión anterior, o en la mesa, en el diálogo anterior, llamémoslo así, abril había quedado afuera. Entonces ahora la propuesta es 8% al mes de abril y 8% al mes de mayo. Pero bueno, el 8% ofrecido para este mes de abril se suma al 12%. Recordarán que se otorgó por decreto. Un viernes a la tardecita, anoche nos enterábamos del decretazo del gobernador que les otorgaba un 12% a la administración pública. Bueno, más el 8 ofrecido ayer, estarían cerrando en un 20% para el mes de abril. Pero hay que tener en cuenta, antes de cerrar el mes de abril, que ese 8% ofrecido en la paritaria de ayer es no remunerativo. Sí. Es en negro. Está el compromiso de pasarlo al básico más adelante, en el mes de julio. Claro, este 8%, que era un poco lo que cuestionaba Gustavo Saldivia la semana pasada cuando hablábamos con nosotros. Decía, en principio, este 8% no les llega a los jubilados. Entiendo que también siguen quedando afuera los jubilados con este 8% no remunerativo y queda fuera el aguinaldo también. O sea, se adelantó el mes de junio, tachá junio y traer ese 8% lo trajeron a abril. Básicamente Exactamente. Sí. Estos porcentajes ambos no remunerativos. Claro. Que en el mes de julio y agosto se van a pasar 8 y 8, me imagino. Exacto. Así, en ese mismo porcentaje, por eso no se vuelve a aclarar. 8 y 8. Claro. Respecto del aguinaldo, el 12%... de este 12% de abril impactará en la primera cuota del sueldo anual complementario, pero no el 8% que se ofreció ayer. No. Si se acepta este ofrecimiento, la propuesta es volver a reunirse después de la segunda quincena de junio. Sí. Y el miércoles 24, a las 17 horas, hay una nueva reunión paritaria con la respuesta de los gremios, APAP, ATE y UPC. En el caso de ATE lo estarán resolviendo en esta jornada, lo estarán decidiendo, si no lo hicieron ayer en algunos casos, las bases para llevar una respuesta este miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, muy bien. Eso fue lo que sucedió en la paritaria central. También hubo paritaria docente. Se los contamos escuetamente mientras nuestro comandante va a llamar a nuestra próxima entrevistada. Nos vamos a trasladar a los antiguos y a esta polémica y controversia que se armó allí, en esa localidad, en la capital nacional de La Cereza, por la preadjudicación de 30 viviendas. Decíamos, se reunió la paritaria docente y tuvo una característica diferente a lo que estamos acostumbrados, el ofrecimiento que hizo el gobierno provincial, porque no se habló directamente de montos y de porcentajes, sino la oferta avanzó en modificación respecto del nomenclador docente. Y esto es algo que no se venía dando, al menos de esta manera. Se reunieron las partes, nosotros también estuvimos allí con el móvil de Nuevo Día y se conoció ayer tarde realmente esta propuesta del gobierno provincial. ¿En qué consiste la misma? Que el maestro de grado de jornada completa, que actualmente se encuentra en 277.93 puntos, elevar el puntaje escalafonario, por esto digo que es una oferta diferente de la que estamos acostumbrados a hablar, elevar ese porcentaje escalafonario de 277,93 a 311,73 para el mes de abril, y elevarlo también a 328.24 para el mes de mayo. Que para ustedes que nos están escuchando o viendo y para nosotros que no manejamos esto así, los docentes saben perfectamente de lo que estamos hablando y tal vez un poco engorroso, pero esto estamos refiriéndonos a la oferta. Esta propuesta es con el fin de equipararlos. Hablamos de el maestro de grado jornada completa
equipararlos con el salario del maestro de grado de escuela de educación primaria con doble cargo. También hubo un ofrecimiento de hora cátedra de nivel medio para mejorarla, que actualmente se encuentra en 7,32 puntos, subirlo a 8,61 para el mes de abril y a 9,24 para el mes de mayo. Además de esta propuesta, también se indicó que si es aceptada, se volverían a reunir la segunda quincena del mes de junio. Así que ahora, con esta posibilidad, se lleva esto a las bases a ver qué es lo que piensan, motivo por el cual se van a realizar las asambleas locales y luego el Congreso Provincial por parte de ADOSAC, y también se espera el análisis que va a hacer AMET con sus afiliados de esto que ha elevado ayer en la mesa paritaria docente el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ahora los maestros tienen la palabra. Muy bien, 8 de la mañana, 58 minutos en la República Argentina. Ya nos está escuchando desde Los Antiguos una vecina de esa localidad, se llama Laura La Cuadra. Cuando empezábamos con el programa poníamos en autos a nuestros oyentes. Hay una nota en el diario nuevodía.com.ar de ayer lunes. ¿Qué pasa? Ayer, desde ayer, un grupo que acampó y que está reclamando por supuestas irregularidades en la preadjudicación de viviendas. Y estamos con una de esas personas beneficiadas con esta preadjudicación, bueno, que fue cuestionada, pero claro, de este lado que dicen, lo vamos a escuchar ahora, que aparentemente se politizó en esta situación y que por ahí estarían activando desde la oscuridad y desde alguna unidad básica vinculada con el exintendente Julio Belomo para que activen, ¿no? Y para que cuestionen esta decisión. Bueno, vamos a preguntarle a Laura y a ponernos bien en tema. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenos días desde Río Gallegos, te saludamos para toda la provincia de Santa Cruz. Mi nombre es Karina Taberna, estamos con Claudio Lobos. Sí, buenos días chicos, buenos días Karina, buenos días Claudio. Como ustedes dicen, mi nombre es La Cuadra Laura, soy una preadjudicada del plan 30 viviendas que se está próximo a entregar acá en Los Antiguos. Salgo yo en mi calidad de preadjudicada y en lo personal a aclarar un par de cuestiones. ¿Por qué? Porque toda esta situación ya se tornó bochornosa. Hay gente del reclamo que anda con papeles personales de cada uno de los que aspiramos a las viviendas. No solamente nosotros 30, sino que de las 152 carpetas, yo no sé cómo fue que ellos accedieron a tener información privada y personal de cada uno de las familias del pueblo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se torna todo este conflicto, todo este quilombo, por así decirlo, acá en el pueblo? Yo estoy viviendo acá casi toda mi vida, no soy nacida ni criada, pero yo llevo 28 años viviendo acá en este pueblo. Hice mi vida, mi historia, mi familia la hice acá. Yo hace un montón de tiempo que yo vengo esperando por una casa o por un terreno. Yo no soy como la mayoría de la gente que ha presentado una vez carpeta y tuvo la dicha o el acomodamiento de quedar. Yo hace un montón de tiempo que vengo esperando esto. ¿Qué pasa? Esto ya se tornó en una puja política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vez pasada, antes de que se vaya el gobierno de Julio Belomo, se entregaron 54 viviendas, a las cuales yo también aspiraba. Yo me quedé en el número 55, me quedé con 294 puntos. El último adjudicado que estuvo en lista subió con 295 puntos. Yo me quedé afuera por un punto. Se armó también conflicto y un montón de reclamos y de cosas. Yo le pasé a Claudio ayer la ordenanza vieja, la ordenanza reformada,
la lista nueva de preadjudicados y el acta de acuerdo que se hizo la vez pasada con los concejales que estaban y con el intendente anterior. Que ahí bien claro dice lo que había que reformar y demás. ¿Qué pasa? El reclamo pasado éramos 5 o 6 los que estábamos reclamando, que nos quedamos afuera, que nos pareció muy injusto todo, como había sucedido, como había pasado la entrega pasada, Laura, y no tuvimos ninguna respuesta. sí, perdón que te interrumpa, pero como para tratar de entender todo. En tu caso personal, vos quedaste afuera en la entrega de viviendas anterior por un punto. ¿Vos considerabas o tenían pruebas? Porque esto no puede ser, a mí me parece que no. O sea, tiene que haber una lista, un puntaje y tiene que ser una cuestión objetiva, digamos. En lo ideal sería eso. Que hubo gente que no correspondía, que tenía un puntaje menor que vos y que fue beneficiado con una vivienda. Exactamente, Karina, fue tal cual así como vos lo decís, porque por ejemplo la explicación de la Junta, bueno, no era la Junta Evaluadora la vez pasada, a mí me atendió el concejal Tommy Mibur con el asesor legal en aquel momento, Marcelo Arias, y me dijeron que yo por tener mis estudios terminados, eso a mí me restó puntos. Y yo le digo, entonces, ¿qué onda? ¿Que hay que ser ignorante, inalfabeto, no saber nada, digo, para acceder a una casa? La vez pasada, bueno, se armó el conflicto todo. A nosotros no nos dejaron hacer ningún tipo de reclamo como lo están haciendo estas chicas ahora. Yo respeto mucho su reclamo porque yo viví, yo sé lo que se siente estar en esa situación y que nadie te dé respuesta ni nada. Sí, pero también yo creo que esto es algo político. Pero lo que pasa es que, a ver, Laura, ahora hay otra vez una entrega, se ha hecho una preadjudicación. Esto te pido porque nosotros conocemos el tema, pero hay gente que nos está viendo o escuchando de otros lugares y no saben qué es lo que ha sucedido allí en Los Antiguos. Ahora, con esta, hay 30 preadjudicados y hay un reclamo. Sí, hay un reclamo, las chicas están reclamando porque se quedaron sin vivienda y que no sé qué fue lo que pasó en sus carpetas o qué fue lo que le hicieron el socioeconómico, los desconozco totalmente. Yo no voy en contra de ella ni en contra de los preadjudicados. Yo hablo por mi tema personal y hablo que a mí me parece que esto es algo político. ¿Por qué? Porque la vez pasada ellas también quedaron afuera y no salieron a reclamar, no nos salieron a nosotros a acompañar en el reclamo. Muchos de los vecinos que hoy están apoyando el reclamo, a nosotros no nos apoyaron, a nosotros nos tildaron de resentidos, de quilomberos, de que nosotros teníamos que entender que quedamos afuera y si quedamos afuera para algo será. Un montón de cosas pasamos nosotros. Y en esta vos decís que hay un sector político identificado con el ex intendente Julio Glomo que estaría propiciando e impulsando a estas familias para que sacan a reclamar y a cuestionar en todo caso la gestión de Zulma Neira. Y yo considero, no sé si será así, pero yo considero que sí. ¿Por qué? Porque, qué casualidad que se juntan en el búnker de Todos por los Antiguos y desde ahí empiezan a armar las movidas que se fueron armando entre ellos, que va a ir a reclamar a la municipalidad, ir a reclamar a la frente de la MUNI, ir allá a hacer el campamento. Qué casualidad que salen del búnker. Claro. Y se instalaron con una especie de campamento a las puertas del municipio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en respecto de este proceso? Porque entendemos que hubo 30 personas, un listado con 30 preadjudicatarios. ¿Y en qué instancia también están? ¿Están en el momento que pueden hacer algún reclamo respecto de la confección de ese listado? Por ejemplo, los chicos... Sí, los chicos que están ahí reclamando, toda gente que no quedó en la lista puede hacer el reclamo. Bien lo dice la ordenanza, en un plazo legal de 5 días, impugnación. Impugnación presentando pruebas fehacientes y reales. En ningún lado de la ordenanza sale que un ciudadano, no sé, ponerle fulanito Pérez, se quedó afuera. Y fulanito Pérez ahora se autoimpugna su carpeta, se autoimpugna su puntaje. ¿Qué quiere decir eso?
que está renunciando al plan de vivienda, que está renunciando a aspirar a una vivienda. Y en la ordenanza en ningún punto dice que vos podés impugnarte los puntajes ni la carpeta. Claro, claro. Esos 30 preadjudicatarios, ¿quiénes tuvieron la potestad de, bueno, de definición y decir a quién le corresponde o a quién no le corresponde? La vez pasada nosotros, los que reclamábamos, pedimos que intervenga gente del IDU, que son o sea, asistentes sociales que para eso estudiaron, para eso trabajan, por algo están en el IDU. Nosotros pedimos la intervención de ellos, ¿por qué? Porque en el gobierno anterior estaba Miguel Peña, que era el secretario de Acción Social local de acá del pueblo, que ni siquiera es asistente social. Contrataron a una licenciada en psicología, me parece, la señora Vanina Cristi, que también es del pueblo, que no es asistente social, y son personas que no conocían ni la mitad de la familia, ni la mitad de la necesidad que teníamos cada uno de nosotros en aquel momento. Y ellos fueron los que puntuaron a cada familia. Por ejemplo, a mí, mi caso es público acá en el pueblo. A mí se me venció el contrato de alquiler, la prórroga, todo. Incluso yo ayer recién pude pagar mi alquiler. Yo pago 200.000 pesos acá por una casa que se me inunda, que tengo reventada la cloaca, y el muchacho del alquiler me agarró y me dijo: mira, Laura, está bien, yo sé que vos saliste en los preadjudicados, ¿qué fecha te van a dar la casa? Porque si vos te llegás a quedar un mes más, Laura, los propietarios te van a subir a 300.000 pesos. Claro. Tengo los documentos legales para presentarlos por todos lados, porque yo no ando mintiendo ni mucho menos. Mi situación es pública. Son los concejales, yo, como les Laura, vuelvo a decir, sí. Yo respeto a los chicos que están ahí. Son los concejales los sí, que tienen la potestad. evaluadora que ahora definió la junta evaluadora que definió y hizo la sumatoria de puntos fueron los 5 concejales de acá y la señora Silvia Chavarría, que en su momento estaba ocupando el cargo de asistente social. Pero los puntajes de vulnerabilidad y esas cosas la hizo personal del IDU. Y ahí el personal del IDU, bueno, hacía un breve resumen, se suponía que tenía que hacer un breve resumen diciendo, no sé, esta persona lo necesita un poquito más que aquella, o esta es más vulnerable por la situación que vive o cómo está que aquella persona, que lo puede esperar. A mí me quedan varias dudas. Por ejemplo, ¿qué sucedió? Porque estaba leyendo una carta que se posteó en el Facebook del municipio de Los Antiguos, firmada por la propia intendenta Zulma Neira, donde ella dice que las cajas correspondientes que tienen las carpetas de los preadjudicatarios tenían que estar en custodia del Consejo Deliberante y que se las llevaron a la municipalidad y que las tiene ella cuando eso no es lo que corresponde. Y habla de una negligencia por parte del personal del Consejo Deliberante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, justamente ese día que pasaron las situaciones esas, nosotros como preadjudicados, nosotros subimos arriba porque esto ya se estaba tornando muy, muy desesperante, muy, muy angustiante toda la situación. ¿Qué pasó? Los concejales un día antes a ese hecho estuvieron atendiendo a los vecinos que quedaron afuera. Hay vecinos, según los dichos de los concejales, hay vecinos que fueron a tratarlos mal, a insultarlos, a quererlos increpar y no sé qué cuánto más. Sí. Y nosotros el otro día subimos para ver qué es lo que iba a pasar con nosotros, porque nosotros, por ejemplo, mi caso mío, hace muchos años yo estoy esperando esto y no me gustaría que por culpa del mal trabajo que hicieron los concejales o no sé quién hizo mal el trabajo, que a mí me bajen de la lista. Subimos y ellos estaban ahí que entre que discutían, que no discutían, que si atendían, que si no atendían. Bueno, ¿qué agarraron? Ellos decidieron que ir a tirar, porque así fueron a tirar las cajas con las carpetas a la intendencia. Y la señora intendenta no estaba en ese momento en la intendencia, ella estaba saliendo en vivo por el canal local. Cuando ella vuelve del canal se desayuna con todo esto, con todo lo que pasó. ¿Qué pasó?
hablando mal y pronto. Los concejales se lavaron las manos, no quisieron atender más a la gente y que pues, le tiraron la pelota a la intendenta. Claro, yo no eso es estoy lo que defendiendo dice. ni a la intendenta ni a los concejales porque no soy ni de un partido ni del otro. Yo soy apolítica totalmente. Pero no corresponde que estén en la municipalidad, eso corresponde que lo maneje el Consejo Deliberante. ¿Es así o no? Exacto, que lo maneja el Consejo Deliberante, pero los concejales mismos fueron los que ellos decidieron no seguir atendiendo a la gente, porque ellos fueron los que decidieron no seguir, uno de los concejales, Gustavo Herrera, porque yo estaba ese día ahí hablando con la presidenta del Consejo, cuando la presidenta del Consejo dice, no, Gustavo Herrera dijo que no va a atender más a la gente, ¿por qué no vas a atender a la gente? Si hiciste bien tu trabajo, si hiciste bien las cosas, ¿por qué no le vas a dar una respuesta? ¿O por qué no le vas a dejar acceder a su puntaje? Él decidió no atender más a la gente, después no sé, entre que se peleaban, que dijo, que no dijo, y fueron y le tiraron las carpetas a la intendencia. Eso siempre tuvo que estar a resguardo del Consejo Deliberante, de los concejales. ¿Y ahora ¿Qué pasa? cómo Hay una va a vecina, terminar esto, esta situación? ¿Cuándo vence la fecha para hacerte algún tipo de reclamos y cómo sigue esto? bueno, hoy es el último día en el plazo legal que estipula la ordenanza, son 5 días de impugnación. Hoy es el último día para presentar las impugnaciones con prueba fehaciente. Y a partir de mañana hasta el viernes son 3 días hábiles que la Junta Evaluadora, o sea, el Consejo, tiene para estudiar esos casos y a ver si hay pruebas, si no hay pruebas. Por ejemplo, que les iba a comentar, hay una vecina que está reclamando que tuvo acceso a su carpeta, ella se llevó, lo dijo públicamente en la radio del hombre de la News, que ella logró sacar su carpeta, se la llevó a su carpeta, le sacó fotocopia y después la devolvió. Yo no voy en contra de los vecinos ni mucho menos, pero eso es un delito, eso está penado por la ley, eso se puede denunciar. Claro. ¿Entendés? No se puede hacer eso. Son muchas cosas que estuvieron mal de parte del Consejo y de parte de algunos vecinos que están reclamando. Yo respeto su reclamo, como siempre lo digo y como yo he hablado con ellos, pero yo voy a defender mi lugar, el lugar de mis hijos, que hasta las últimas consecuencias, porque yo hace un montón de tiempo que yo vengo esperando esto. Y por este conflicto, por esta angustia, por todo esto, yo me encuentro hoy hospitalizada. Bueno, Laura, agradecemos mucho que nos hayas contado la situación, en realidad la situación particular por la que estás atravesando vos, que entendés que te corresponde esa vivienda, pero también debe ser la de muchos, si no todos esos 30 vecinos de los antiguos que hoy son preadjudicatarios de este plan de viviendas, de 30 viviendas en total. Que bueno, hay una demanda importantísima, hay un contexto económico complicadísimo en toda la República Argentina que hace que todos quieran tener acceso a una vivienda. Bueno, pero en algunos casos se determina el puntaje y el estudio socioeconómico, básicamente. Lo que pasa es que se necesita en principio transparencia y que no se meta la mano de un político y interesado. que no operen políticamente desde afuera y que no ceben a esta gente y que no utilicen esa necesidad habitacional de cada una de las familias que es real, que es concreta, que no la utilicen para operar políticamente. Básicamente es así. Gracias, Laura. Gracias. Exacto. Y aparte acá en el pueblo el problema... Bueno, gracias, nos vemos. Bueno, después la seguimos. Gracias. Gracias, muy amable. Hablábamos con Laura La Cuadra, vecina de Los Antiguos, que nos contaba de esta situación que están atravesando con reclamos, con reproches y bueno, vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla este tema en lo que va a terminar en la adjudicación de viviendas. 30 en Los Antiguos. Y están en la etapa de impugnaciones, ¿no? Así es. Que ya se vence ese plazo. Claro, bueno, pero hay que sacar a la política de acá, hay que sacar, al que le corresponde bien, para eso se hace un estudio socioeconómico bueno, pero que los políticos que por ahí quedaron afuera, que querían ir a la reelección, que querían ser reelectos y que perdieron, bueno, que no ceben a la gente, y esto que decíamos, insistimos con esto, que no
utilicen a la necesidad Ujú, genuina de la gente, en este caso de tener una vivienda, para tal cual. articular políticamente, para operar políticamente. Ujú, así es. Bueno, ¿sabes qué? Esto, mientras esperamos a nuestros compañeros de Arriba al Día, que ya van a ingresar, esta cuestión, ¿no? De la clase política que muchas veces no es la primera, lamentablemente tampoco va a ser la última, eh, que hablamos de utilización de las necesidades de los vecinos. Y hablábamos antes de la ficha limpia, ¿no? Esta, ojalá que lo lleve adelante el intendente de la ciudad, que lo pueda implementar, que lo propicie, por más que en su momento lo había propuesto el concejal mandato cumplido Leonardo Roquel, no prosperó, pero bienvenido sea si ahora cambió su actitud, su parecer, lo que sea. Bienvenido sea que se implemente ficha limpia para que no suceda, por ejemplo, de tener dirigentes, de tener funcionarios que estén involucrados así con determinación judicial en primera y segunda instancia, estén involucrados en distintos delitos, ¿no? Que este es el límite que pone justamente ficha limpia. Pensaba lo que sucede, por ejemplo, con Jorge Soloaga, el comisionado de fomento de Cañadón Seco, que en el año 2020 había sido denunciado por un hecho que había ocurrido en el año 2017 y fue procesado por el delito de abuso sexual simple contra una joven de su comunidad. Una joven que le fue a pedir, no sé si trabajo o vivienda, algo así, ¿no? El comisionado de fomento de Cañadón Seco, estoy leyendo una nota de la Opinión Austral, Jorge Soloaga, va a ser sometido a juicio oral, procesado por el delito de abuso sexual simple contra Macarena Barrio Nuevo, una joven que fue atacada cuando tramitaba un terreno fiscal. Fíjate, estuvimos hablando del comportamiento de los políticos y ahora por un terreno que también está relacionado con la nota que acabamos de hacer, ¿no? De la falta de acceso a la tierra y a la vivienda y la necesidad de nuestros vecinos. Este hecho, como les decía, ocurrió en el año 2017, pero la causa no avanzó hasta 2020. 7 años después, finalmente, el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal número 2 de Caleta Olivia, pidió elevar a juicio oral la causa, pero aún no tiene fecha de inicio. Soloaga sigue en funciones, ya que en el año 2022, el entonces oficialismo, el gobierno de Alicia Kirchner y demás seguidores, en la legislatura, sus diputados no aprobaron el pedido que había para apartar a Soloaga del cargo. En diciembre del año pasado, el comisionado asumió su tercer mandato. Tras conocerse la noticia, esta de que Jorge Soloaga va a ir a juicio oral, acusado nada más y nada menos que de abuso sexual. Abuso sexual simple. Exactamente. La diputada nacional, Roxana Reyes, realizó un posteo a través de sus redes sociales, no solamente donde pidió justicia para Macarena, para la víctima, sino que pidió que se lo aparte del cargo. Así están las cosas y mientras aguardamos justamente la fecha, que se confirme la fecha del juicio oral al que va a ser sometido el actual comisionado de fomento de Cañadón Seco. Esperemos que sea pronto, que sea rápido. Son cuestiones que hay que resolverse con mucha celeridad, con mucha responsabilidad, por supuesto. Y en todo caso, bueno, también es bueno para Soloaga porque limpiará esa mancha que hoy pesa sobre él, ¿no? En todo caso, el juicio, la justicia determinará. Y si lo encuentra culpable, obviamente que caiga con todo su peso. Estamos hablando de abuso sexual simple.
una joven de Cañón Seco que fue a pedir un terreno y aparentemente esto fue lo que ocurrió. Pero bueno, todavía no tiene fecha el juicio, pero ya está decidido que se avance en ese sentido. Jorge Zuluaga irá a juicio oral en la causa por abuso sexual. Hola, Nica, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Bien, mate Mirá en que no mano. se escucha Llegó. Todo Ay, tranquilo. me alegró. Hoy te pusiste una Fer, remera ¿cómo de estás? Buen día. un Red Bull, camisetero. Yo me pongo lo que tengo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ya te parecés a León, el hijo de Fernando. Claro, Un día es de Boca y otro hijo de River. Más o menos. Sí. Estoy medio doble camiseta. ¿Eh? Ah, ¿también es medio camisetero? Doble camiseta, sí. Ah, sí. Gimnasia, Boca. Ah, Boca Gimnasia. Quedó picado de ayer. No, solamente de gimnasia. Bueno, por pero favor. también Después soy hincha del fútbol. es hincha de un equipo de ciudad y de un equipo grande. Soy hincha de la Fórmula 1. Soy hincha de la Fórmula 1. Claro, eso es lo que tenemos. Sí, Fundamentalmente sos hincha de la Fórmula 1. exactamente. Claro, muy bien. Está bien. ¿Qué está cuentan de bueno, gente? No sabía, me sorprendiste con esta última novedad. ¿Vos No la Zuluaga? tenía, yo sí, no la tenía. Y bueno, tiene que ver con lo de ficha limpia que ustedes empezaron hablando hoy, ¿no? Porque de hecho Por ese eso proyecto decía. lo contempla, ¿no? Ujú. Eh, Claro, sí, en este caso, bueno, debería existir no una denuncia, sino debería ser condenado. Condena firme, que no sería el caso de Zuluaga en todo caso. Porque él fue denunciado. Pero por eso digo, en buena hora. No, pero en el caso de ficha limpia también contempla primera instancia, Claro. delitos de primera instancia. Bueno, pero no está condenado. Claro, claro. No está condenado. En todo caso está imputado y se abre se abre la causa, se abre el juicio oral. Hay juicio. Pero se necesita una condena. Se elevó, claro, claro, exactamente, en principio. En ficha limpia. Pero vos fíjate esto, ¿no? Qué concatenados están todos los temas. Y esto que empezamos hablando con la cuestión de ficha limpia, que nos trae a este último tema y también la necesidad de la vecina, ¿no? Del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda. Y fíjate cómo se dio también esa particularidad con la persona, la víctima que está denunciando justamente a Jorge Zuluaga. Ujú. Sí, ¿Mm? porque además lo interesante del debate de fondo, si se quiere, que me resulta, ¿no? Si entramos en terrenos de disputas de condenas morales o de rumores, ¿no? En nuestra política que están de pueblo en muchos casos, no es tan contundente como un fallo judicial que impida No, a claro. alguien ser político. Y me parece que la política de alguna manera tiene que ser ejemplificadora, ¿no? O Ujú. quienes están en política tienen que ser, no desde lo moral, sino desde los hechos y desde la coherencia, tienen que ser personas íntegras, ¿no? Claro. Porque nos hemos acostumbrado también un Totalmente. poco en algunos casos, Ujú. y han pasado, mucho, se han jubilado de la política, incluso se han retirado delincuentes, y no solo en Santa Cruz, en el país, delincuentes contra la integridad sexual, corruptos, y eso era un poco de, no de depurar ni filtrar, pero sí Sí, de ¿por qué no? elevar, ¿no? La vara, no digo Las que dos sean cosas. abogados, ingenieros, licenciados, ¿no? Pero que sean personas de bien para la comunidad, ¿no? Eso, fundamentalmente. Un título no te asegura que sean personas de bien. Sí pueden tener un título, tiene cartoncito colgadito. Ejemplos sobran y sobran, ¿no? No, bueno, pero por eso decía que, volviendo al tema Zuluaga, el comisionado de fomento debe ser el principal conforme con esto, que se avance el juicio, porque en todo caso desmanchará su ficha, ¿no? Si es Ponele. que en realidad es como dice él, fue una causa Claro, armada. sí, no es lo mismo una acusación que un juicio que Claro, en tal caso por eso. te confirme como inocente. O Sí, no. y habrá que ver qué tipo de pruebas hay, ¿no? Porque si es la palabra de uno contra la de Claro. otro, es Ujú. una cuestión, habrá si hay cámaras o ya otro tipo de pericias Y que son corroboren la cuestiones situación. muy, muy difíciles de... Son difíciles de probar, De por probar. supuesto. Son muy difíciles de probar. Pero también para la clase política, en muchos casos, es muy difícil de soltar y de dejarlo al descubierto y que la justicia haga lo que tenga que hacer.
porque en muchos casos la clase política actúa de manera corporativa, defendiendo y apañando. Y Podemos dar varios ejemplos, si no, fíjense al Perovich, por mencionar uno solo. Y uno local que tenemos acá, que por suerte se resolvió rápido, ¿no? El ex concejal ahora Ajá. detenido, Maldonado. Otro más, claro. ¿Cuánto tenemos para hablar sobre este tema? Obviamente que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero que también la clase política esté a la altura de las circunstancias. Que no haga ese espíritu de cuerpo. Por eso, que no sea corporativa, que deje y que juzgue quien tiene que juzgar, ¿no? Es lo mismo que se quejan cuando, por ejemplo, los militares cometen este tipo de infracciones o faltas o delitos, son juzgados por la justicia militar. Un dependiente del ejército, cualquier sea su grado, es juzgado por la justicia militar, no la justicia civil. Y muchas veces se producen este tipo de quejas, de por qué. Así que me parece que hay que mirar bien y estar atento, ¿no? Es cierto. Bueno, quiero mandar, antes que nos vayamos, saludos desde el Calafate, nos escriben al 51 60 51. Tremenda luna hubo hoy, dice. Otro tema, el mismo mensaje, desde el Calafate. Nadie de los que pasaron por el Consejo Deliberante, ninguno, dice, se hizo cargo o alguna iniciativa sobre la falta de edificio propio. Más de 100 años sin lugar propio. Tiene razón. 112 años cumplió el Consejo Deliberante de Río Gallegos. Es un tema recurrente que hay que estar en campaña política para escuchar hablar del nuevo edificio del Consejo. Después, cuando llegan su vida, no hay un proyecto, creo. Es cierto. El último creo que era que decían que se iba a construir frente a la Rotonda Zamoré. Sí, del Pato Fadul. No recuerdo quién era, no recuerdo. Pero sí, me acuerdo que esa era la última ubicación que tengo Después memoria. sonaron un montón de ubicaciones. Yo me acuerdo una donde está ahora ubicado, quedan los restos, ¿no? Frente a la estación de servicio Perito Moreno y Kirchner. Sí, lo que era la Sala Gente del Sur. La Sala Gente del Sur, es el ex museo. ¿Por qué no se pudo avanzar en ese sentido? Y primero que era también una cuestión muy onerosa, era mucho dinero. Nunca fue una prioridad. A ver, claro, recordemos bueno, que obvio. Lo veíamos como algo imposible de concretar, pero bueno, cuando hablaban del teatro en la Ría, que cuántos miles de millones de pesos iba a ser, pero bueno, y si primero construimos el Consejo Deliberante, digo, más allá de que eso era utópico realmente, o un proyecto faraónico, creo que eran 10.000 millones de pesos la construcción del teatro. Pero era el sueño de Alicia. Pero en ese sentido no se puede generar tipo un espacio que sea multiuso, o sea, que sirva para eso, o que sea tipo un auditorio que sea el Consejo Deliberante y que en tal caso se pueda ceder para algún tipo de actividad. Pero probablemente sí, ¿no? Claro, seguramente sí. Pero bueno, nunca fue una prioridad para nadie. No, y hay que esperar los años impares, los años de campaña política para que sean recurrentes con el proyecto. Pero si no, ni siquiera ayer, en el día del cumpleaños del Consejo Deliberante, antes llamado Consejo Municipal. Consejo Municipal, ni siquiera en ese aniversario alguien lo trajo a la memoria. ¿No? Y qué bueno que tenemos oyentes que están atentos y que no se les escapan estas cuestiones. Oyentes atentos y con esto me despido. Y gracias por escribirnos. Buen día, chicos. Los molesto. No es molestia. ¿Tienen alguna novedad de Cerro Negro? ¿De la investigación o del regreso a las actividades? Nos mandaron este mensaje. Ya hice mientras tanto las consultas pertinentes, pero por ahora no tenemos respuesta. Gracias por recordarlo. Y mañana vamos a hablar de ese tema. Y ¿vos tenés algo respecto No, decirles que nosotros estamos también muy ocupados del tema, pero bueno, no hubieron grandes novedades al respecto. Sí, ese es el tema. Incluso con lo que se complica buscar información, porque esta causa la tiene el juzgado el juez Quelín de las Heras, que es imposible, es perder tiempo si querés buscar información ahí, pero bueno, estamos atentos a las novedades, que por el momento no las hay. Y tampoco hay novedades, y cambio abruptamente de tema antes que me olvide, porque ya estamos sobre el cierre.
no le están pagando a la gente de las cooperativas. No le pagan a la gente de las cooperativas. Nosotros la semana pasada dábamos cuenta de lo que sucedía en el colegio de la localidad de El Chaltén, en el Colegio Provincial de Educación Secundaria número 28, que estaban sin clase porque no le pagaban a la cooperativa y no podían limpiar. Entonces no tenían clase. Bueno, ayer se comunicaron con nosotros y nos pedían que por favor lo digamos en la radio, y hay una nota también que elevó la vocal por los padres, Nair Castillo, por falta de limpieza, una nota que también se la elevó al presidente del Consejo Provincial de Educación, porque están sin clases en la escuela primaria número 59, Los Notros de El Chaltén. Los chicos no pueden asistir a clases desde el 11 de abril porque no hay personal de limpieza, porque no les pagaron justamente a esas trabajadoras de las cooperativas. Son varias las cooperativas que no cobran, que las personas, sus trabajadores no cobran. Ayer hablé con mis compañeras de las cooperativas porque ellas no quieren hablar, en realidad, porque tienen miedo, pero hay varias cooperativas, entre ellas la de Canal 9, que no cobraron hasta ayer, claro. Ayer fue 22, y cobran 80.000 pesos mensuales. Es una vergüenza, así que agilicen ese tema las autoridades responsables del pago de los sueldos de la gente. Y citamos como caso de testigo lo del Chaltén, pero lo mismo pasa en donde hay un edificio que es atendido en salud, en educación, trabajos de maestranza generalmente por una cooperativa, pasa alguna irregularidad. Pasa alguna irregularidad. Este caso es testigo para nosotros. Gracias a Sandín Hermanos SRL por acompañarnos todos los días, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-746219 para concretar tu reserva. Y gracias a Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Para compartir un asadito en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza, vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino, Hostel Titán. Muchísimas gracias por su compañía, gracias a nuestros compañeros, quédense con Arriba el Día, que ya vienen con toda la data, con toda la info. ¿Tienen varios entrevistados, Fer, hoy? Sí, tema universidades, vamos a hablar con Lucrecia Sotelo respecto de eso. Vamos a escuchar, bueno, algo de lo que ustedes hablaron del tema ficha limpia, de lo que dijo Pablo Grasso ayer. Vamos a hablar con Roxana Reyes por ese tema también. Y bueno, estamos chequeando un hecho policial que es tremendo, casi chequeado, que vamos a arrancar con eso igual el programa. Bien, bueno, quédense con Arriba el Día, que ya inicia. Nosotros los esperamos como siempre mañana. Sí, respecto de la pregunta que nos hacía un oyente, la situación sigue igual en Newmont a esta hora de la mañana. Perfecto. Solo tareas esenciales. No está cerrado el yacimiento, no es que tenga candado, porque hay tareas que no se pueden obviar, no se pueden omitir. Exacto. Sí o sí tiene que haber gente laburando. Perfecto. Pero la gran mayoría no está trabajando. Perfecto. La misma situación que se generó a partir de la clausura del yacimiento se mantiene. Perfecto, listo, aclarado. Gracias, gente. Mañana ampliamos. Los esperamos a partir de las 8. Chau, gracias. Hasta mañana.